Hola, ¿qué tal nuevamente? Capaz en estos años que puedas tener de experiencia laboral y de conocimiento académico, te puedes preguntar o te habrás preguntado, porque igualmente me hice esa pregunta, ¿cómo juntamos el PMI, cómo juntamos las técnicas y herramientas de Prince2, dónde encaja Scrum, ISOs, Six Sigma y cómo todas estas prácticas o buenas prácticas o framework se involucran y qué utilizar y qué cosa no utilizar? Ya que a veces por no tener el conocimiento de esta diferencia caemos en preguntas como o en respuestas como Scrum es mejor que PMI o PMI es mejor que Scrum o el lado oscuro del PMI frente a Scrum, cuando realmente esto no es cierto. Y te hago una pregunta. ¿Una pastilla de un dolor de cabeza la podemos utilizar para sanar el cáncer o para poder sanar algún dolor en la pierna o en el hueso? Claro que no. ¿Por qué? Porque cada pastilla está diseñada para un determinado tipo de problema. Igualmente, las diferentes prácticas, buenas prácticas o framework que existen en la gestión de proyectos están diseñadas para determinar y dar solución a una determinada área en base a unas características en especial. El marco Cunefin planteado por Dave Snowman nos plantea que existen 5 dominios en los cuales cualquier práctica de gestión de proyectos o cualquier práctica en general pueden estar involucradas en la misma. Estas son el dominio de lo simple, el dominio de lo complicado, el dominio de lo complejo, el dominio de lo caótico y el dominio de lo desordenado. Estas 5 prácticas nos ayudan a entender dónde podemos colocar el PMI, dónde podemos colocar a Prince2, dónde podemos colocar Scrum debido a las características que estos marcos nos puedan ofrecer. Cabe destacar que como cualquier modelo, lo único que hace es poder abstraer la realidad, aunque no necesariamente va a ser un modelo exacto del mismo. Así que este modelo nos ayuda y nos da pautas a poder entender todos estos temas. Dominio de lo simple. Nos referimos al mundo de las mejores prácticas. Es decir, en una serie de diferentes prácticas elegimos aquella mejor, aquella que es la que más beneficios nos puede traer de acuerdo a la implementación del mismo. Es un mundo donde a una determinada causa existe un determinado efecto. Te pregunto, si la pata de una mesa de madera se rompe, ¿cuál es la solución más práctica? La solución más práctica que se te viene a la mente es poder poner esa pata en su lugar, independientemente si utilizamos goma, si utilizamos cerocual o cualquier otro adhesivo, cualquier clavo. Todos tenemos la intención y sabemos que la solución del mismo es colocar la pata, es decir, a una determinada causa tenemos un determinado efecto o una determinada solución, y es este mundo de lo simple, este mundo de las mejores prácticas donde podemos colocar las ISOs, donde podrían involucrarse la metodología Lean Six Sigma o también Prince2 como tal. Luego tenemos el dominio de lo complicado, es el dominio de las buenas prácticas, donde puedes tener una causa, pero esta causa nos lleva a una serie de efectos. Si te pregunto, ¿cómo hacemos para reducir los costos en un proyecto? Directamente a nuestra mente se viene una serie de respuestas, como reducir el grado de calidad, cómo reducir el tiempo del mismo o peor aún, reducir el sueldo de los participantes del equipo. Es decir, no sabemos cuál va a ser la mejor opción a una determinada causa o un determinado problema como tal. Es en este dominio donde necesitamos la opinión de un experto, donde necesitamos las experiencias previas de una persona para dar la mejor solución. Y como su mismo nombre le indica, las buenas prácticas y el mismo PMI en su 6ª edición sale publicado, es la guía de las buenas prácticas. ¿Qué cosa es una buena práctica? Vendría a ser o hacer un símil con las recomendaciones que te da tu abuelo. Es una serie de recomendaciones pasadas por una persona, un grupo de personas u organizaciones, las cuales son mapeadas y centralizadas en un libro, en este caso el PMBOK. El PMI se ubica en ese dominio, es perfecto para todos los problemas relacionados a un mundo complicado. Un mundo complicado también se refiere a un dominio complicado donde es difícil comprender los requisitos del problema o los requisitos del proyecto, pero a su vez es sumamente predecible. Como tercer punto tenemos el mundo de lo complejo, es el mundo de las prácticas emergentes, donde a una determinada causa no sabemos qué clase de efectos o qué tipo de efectos puede traer. Es un mundo donde nos necesitamos adaptar, es un mundo donde no podemos planear a lo largo, sino que tenemos que caminar poco a poco con mucha creatividad y adaptarnos al mundo complejo que se nos puede traer. Y es un mundo donde Scrum cae perfectamente, es un mundo donde las metodologías ágiles, un dominio, caen perfectamente. Esto no quiere decir que en el mundo de lo simple, el primero de lo que hablamos, Scrum no sirva.
Scrum sirve, pero mucho más sirven aquellas prácticas prescriptivas o predecibles o aquellas metodologías. Tampoco no significa que Scrum no sirva en el mundo de lo complicado, sí sirve, pero sirve mucho más aquellos marcos de trabajo o aquellas buenas prácticas como el PMBOK a través del Instituto del PMI. Scrum sirve perfectamente en aquel mundo del complejo, aquel donde no sabemos, tenemos total incertidumbre del ambiente donde nos movemos, en un mundo donde no es fácil comprender los requisitos o más aún estos cambian constantemente y un mundo donde tenemos que adaptarnos constantemente. Como cuarto punto tenemos el mundo de lo caótico, un mundo donde no podemos elegir una determinada práctica porque el problema nos salta al frente. Por ejemplo, se incendia un avión, ¿acaso vamos a utilizar Scrum? ¿Vamos a utilizar PMI? ¿Vamos a utilizar Prince2? Claro que no. Cada uno sabe que si se incendia un avión o se incendia una casa o algún mueble, nuestra acción es solucionar el problema independientemente de cómo armemos el equipo, independientemente de qué clase de materiales usamos, porque tenemos un problema y tenemos que solucionarnos. Es un mundo donde las buenas prácticas totalmente tienen que ser una respuesta inmediata más allá de la adopción de algún plan del mismo. Y por último, como quinto punto tenemos el dominio de lo desordenado. Este mundo de lo desordenado, tal como les comentaba, basa su principio en poder entender realmente en qué contexto o en qué dominio nos encontramos. Porque no es posible que en el desarrollo del software, en aquel mundo donde la incertidumbre es totalmente alta, donde los requisitos cambian constantemente de acuerdo a los requerimientos del cliente, queramos utilizar herramientas de un mundo de lo simple como la metodología tradicional en cascada. Es por ello que es importante la comprensión de este marco de trabajo, o mejor dicho, del marco Cinefin, porque nos ayuda a comprender que todos los marcos de trabajo o buenas prácticas son importantes y nos ayudan a tener una fuente de herramientas para poder solucionar cualquier tipo de problema que se nos pueda presentar. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.